Abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Profeta Ezequiel. Creo que este libro es uno de los que son menos leídos, ¿verdad? O lo leemos un poquito, algunos pasajes, ¿sí? El Valle de los Huesos Secos, en fin, pero hasta ahí no más. Bueno, yo les animo que lea este libro completamente. Pero vamos a leer el primer capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el versículo 4. Libro del profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 1 dice: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espino, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú,
hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endecha, lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Amén. Aleluya. Con mis palabras. Seguimos con el tema de la revitalización de la iglesia, mis amados. Entonces el título de este mensaje, de este sermón, es Revitalizado por el Espíritu y por la palabra de Dios. Y nos situamos en el contexto histórico, mis amados. Podemos ver que esto sucede en el año 597 antes de Cristo. O sea, faltaba 597 años para que nuestro amado Dios se hiciera hombre. El Verbo se hiciera carne. Esto sucedió entonces en el año 597 antes de Cristo. Fue en el marco de la segunda invasión o cautividad de Babilonia con su ejército, con Nabucodonosor a la cabeza, que entró y se llevó en esa segunda etapa cautivos a muchos del pueblo después de hacer un desastre en Jerusalén, en Judá. Y Ezequiel tenía en ese tiempo 25 años de edad, este hombre, un sacerdote, preparándose seguramente para ejercer su ministerio como sacerdote en Jerusalén. Y aquí ya pasaron 5 años, como dice el versículo, capítulo 1, versículo 2, que fue en el 5º año de la deportación del rey Joaquín a los 5 días del mes. Pasaron 5 años. O sea que este hombre de Dios, Ezequiel, ya tenía cumplido acá los 30 años de edad. Y a los 30 años de edad, mis amados, era la edad que se consideraba ya un hombre maduro, apto para iniciar su ministerio. Y es lo que dice el libro Números, el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, que dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Eso ya estaba estipulado por Dios que tenía que ser así, de esa manera. De los 30 años para arriba hasta los 50 años tenía que ejercer su ministerio. Era la edad de que los levitas descendientes de Aarón, no todos los levitas, sino los levitas descendientes de Aarón podían ejercer su ministerio como sacerdotes, el servicio sacerdotal, así como hubo uno también de 30 años de edad. Su servicio empezó como sacerdote, como profeta, y es el rey. Es lo que dice Lucas 3:23. Que Jesús tenía unos 30 años de edad cuando comenzó su ministerio. Así también el rey David, como dice segundo de Samuel 5:4, que él era de 30 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. O José, que con 30 años de edad fue presentado ante el faraón. Saúl también comenzó a reinar con 30 años de edad.
En fin, en la edad que se consideraba maduro, mayor, como para comenzar el ministerio. Pero Ezequiel no pudo comenzar su ministerio como sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque no había templo, porque no estaba en Jerusalén, porque estaba en otra tierra, otras costumbres, otras prácticas, otra religión, otro idioma, Babilonia. Y allí estaba, como dice él en el versículo 3, en medio de versículo 1, en medio de los cautivos. Dice, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, en medio de los cautivos. Lejos del templo, lejos de Jerusalén este hombre. Estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar en Babilonia. ¿Qué contraste con nuestro amado Señor Jesucristo? Él está en medio de aquellos que Él los hace libres, en medio de su amada iglesia, ¿verdad? En medio de los cautivos en Babilonia se encontraba este hombre de Dios. Pero Dios lo llamó para otro ministerio, a este sacerdote. Lo llamó para que sea profeta en medio de su pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Esta era la situación, mis amados, de esclavitud en que estaba Ezequiel. Aconteció, dice el versículo 1, en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mis amados, nosotros podemos estar en medio de un gran problema, de una gran preocupación. Podemos estar en medio de una tremenda angustia, pero aún allí los cielos pueden abrirse, mis amados. Sucedió eso también con Esteban cuando lo estaban apedreando, ¿se acuerdan? ¿Qué situación? Pero él miró y dice que los cielos se abrieron y vio al Señor. No debemos nosotros desesperarnos. Nosotros sabemos que nuestro amado Dios, a pesar de lo que somos, y independientemente de la situación en que nos encontremos, los cielos pueden y están abiertos. Eso es lo que logró nuestro amado Señor Jesucristo, que podemos entrar confiadamente al mismísimo trono de la gracia, ¿verdad? Porque Él abrió el camino, Él abrió el velo de separación. Ya podemos entrar con esa confianza, porque nuestro Señor Jesucristo logró eso para nosotros, la victoria en la cruz. Los cielos para este hombre, Ezequiel, también los cielos se abrieron. Y Dios se reveló a él, Dios se manifestó a este hombre y le muestra estas visiones. Cuánta certeza y convicción podía tener este hombre después de tener esta gran y maravillosa experiencia con su Dios. Por supuesto que sí. Y vino allí, en esas condiciones, mis amados, Dios le habló, vino la palabra de Dios para este hombre Ezequiel. Estaba lejos del templo, mis amados, lejos de Jerusalén, lejos de la tierra, de su tierra, pero estaba cerca de Dios. Y Dios estaba cerca de él. Dios estaba cerca siempre de su pueblo. Porque nuestro Dios, mis amados, no está limitado, no está nuestro Señor limitado a ningún lugar en particular. Y no solo está con nosotros en la iglesia, también lo entendemos así, ¿verdad? Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y Él, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6. El Señor no está limitado, no está solamente en la iglesia.
Como que el Señor en este tiempo no quedó allá en Judá, en Jerusalén, diríamos, lamentándose por lo que sucedió. Él estaba también acá, tan cerca de su siervo, tan cerca de su pueblo. Los cielos se abrieron, Dios se reveló, Dios quería usar a su siervo, como quiere usarte a ti y a mí, mis amados. Dios está tan cerca de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nunca desamparó a su pueblo, mis amados, nunca desampara a su iglesia, nunca desampara a sus siervos el Señor, nunca los abandona. Allí no había templo, donde Ezequiel podía ejercer su sacerdocio. Pero mira lo que dice el capítulo 11 de este mismo libro, Ezequiel. 11, versículo 16. Mire cuán bueno es nuestro Dios. 11, 16. Por tanto, di, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Nuestro Dios no desampara al Señor. Les seré con todo eso, o a pesar de eso, les seré allí por un pequeño santuario. Así nuestro Dios, amado, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 32 y 33, dice: antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ellos estaban en esa situación, pero entendemos que hubo un juicio de parte de Dios a su pueblo desobediente, rebelde, como hemos leído. No aflige de balde o de vicio. Hay un propósito por el cual el Señor envía juicio, pero es tan misericordioso nuestro Dios que Él, antes si aflige, también se compadece. Aleluya. Mis hermanos, el propósito de este sermón no es hablar de lo escatológico, lo apocalíptico que contiene este libro, ¿no? Sino ver y entender y meditar en esto, que nuestro Dios, el Dios de Ezequiel, es nuestro Dios. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Ese es el propósito por el cual quiero que meditemos en este mensaje. Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios. Fortaleció a Ezequiel y ese mismo Dios puede fortalecernos a nosotros también. De la misma manera, el Señor no ha cambiado en su metodología, mis amados. De la misma manera que fortaleció a Ezequiel. De hecho, Ezequiel significa eso. Dios fortalece o Dios fortalecerá. De la misma manera también Dios a nosotros nos fortalece. ¿Con qué? Con su palabra y con su espíritu, ¿verdad? Es de la misma manera que el mismo Dios, que es inmutable, que no cambia, es el mismo Dios que nos levanta, nos fortalece con algo que es inerrante y suficiente como su palabra y su espíritu. El versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él, ¿qué cosa? Vino la palabra, pero también vino la mano del Señor. Y la mano del Señor viene, mis amados, para levantar, como en este caso, o para derribar. Para dos cosas. Esto es lo que se llama un antropomorfismo. Antropo es hombre, ¿verdad? O sea que
habla del Señor Dios como si fuera un hombre. Vemos que dice la mano del Señor, mis ojos, mis oídos, mis pies. ¿Se entiende ese antropomorfismo? Habla del Señor como si fuese un hombre. Y la mano del Señor vino, la palabra vino, la mano del Señor también. Dije, la palabra del Señor viene para levantarte, o la palabra del Señor viene como juicio para derribar a los desobedientes, a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y su gracia los levanta con su mano poderosa. El profeta Amós, escuche, el profeta Amós en Amós capítulo 9, versículo 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Cuando la mano del Todopoderoso Dios se extiende, algo va a suceder. O te levanta o derriba, mostrando que los juicios de Dios son ineludibles, mis amados. No podemos escapar de eso. La mano del Señor, como dije, levanta o los hace caer. Entonces este pueblo no era a Babilonia que habían de temer, sino al Todopoderoso Dios. ¿Se entiende? A Él temed. Pero aquí la mano del Señor aparta a un hombre para que lo sirva, a Ezequiel. La mano del Señor lo separa, lo santifica, para que sea su siervo, el profeta, para su ministerio profético, ¿no? En este caso, su poderosa mano levanta y fortalece. ¿Cuánto necesitó el profeta, mis amados? ¿Cuánto necesitó Ezequiel? ¿Cuánto necesitó este hombre de esa mano que lo levante, que lo fortalezca, para avanzar en obediencia? No era fácil ser profeta, mis amados. Quisiera ver a los profetas de hoy, ¿no? A las profetisas de hoy. Lloró este hombre cuando él tuvo que llorar, y cayó cuando él tuvo que callar. Mira lo que dice el capítulo 21, versículo 6. O sea que tenía que ser obediente al Dios que se reveló. Tenía que ser obediente totalmente. Capítulo 21, versículo 6 dice, y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos. Otra versión, mis amados, dice, en cuanto a ti, hombre, llora amargamente y con el corazón hecho pedazos, llora delante de tu pueblo. Llora. No era fácil. No era fácil ser profeta. Tenía que mostrar, ¿sabe por qué? Porque el profeta tenía que mostrar con su propia vida lo que Dios quería ejemplificar para el pueblo. ¿Se acuerda de Oseas? Oseas, profeta Oseas, ve y busca una mujer ramera, cásate con ella. En otras palabras, porque yo le quiero mostrar al pueblo lo que el pueblo hace conmigo siendo infiel. Porque eso es lo que pasó con el profeta Oseas. Eso es lo que pasó con la esposa del profeta Oseas. No le fue fiel. Es lindo el libro de Oseas, quisiera que lo lea. Usted va a ver cómo Dios estaba tratando con su pueblo y Oseas era el mensaje, ¿cómo podemos decir? Él era... No solo transmitía con la palabra a los profetas, sino que con su propia vida ellos mostraban lo que Dios quería mostrar al pueblo. Tremendo.
busca una mujer ramera. Quería mostrar al pueblo lo que hacía con Dios ese pueblo, su infidelidad. No era fácil, mis amados. Los falsos profetas de hoy, bueno, por supuesto, cualquiera puede ser profeta así, cualquiera puede autodenominarse profeta, ¿no? Y predicar mensajes motivacionales, que se levanten en la fe. ¿Serían así de obedientes? Pregunto. ¿Como Ezequiel? ¿Como Elías? ¿Como Eliseo? ¿Serían así? ¿Como Juan el Bautista? ¿Y qué decide nuestro amado? El profeta, Jesucristo. ¿Serían como ellos? Les costó a ellos, a Juan el Bautista, por ejemplo, le cortaron la cabeza. ¿Sí? El Señor dijo a su pueblo: ustedes matan, apedrean a los que les son enviados. Aquellos que Dios usa para traerles la palabra, ustedes los terminan matando. Y eso pasó con muchos de los profetas. Nuestro Señor Jesucristo, el profeta, profetizado, valga la redundancia, en Deuteronomio capítulo 18 por Moisés, que iba a venir el profeta. También tuvo que suprimir el llanto este hombre de Dios como Ezequiel. Vea lo que dice el capítulo 24. No era fácil, mis amados. Y tuvo que suprimir ese llanto por mandato de Dios. O sea que en obediencia a Dios, él hacía lo que hacía. Capítulo 24, versículo 15 al 21, ¿qué dice? Capítulo 24, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe, ¿qué cosa? El deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió ¿quién? Mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. 19, y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo. ¿Sabe qué, mis amados? Por eso digo que no era fácil ser profeta, porque no solo hablaba. El deleite de los ojos de Ezequiel era su esposa. En un momento Dios se lo quitó. Y Dios le dijo a Ezequiel: no llores. Ni una lágrima, ni un sollozo, nada, nada. Así, ¿sabe qué quería mostrar Dios a través de su siervo? ¿Sabe lo que quería mostrar Dios a través de su siervo con esto? Que el deleite de los ojos del pueblo era el templo y no el Dios del templo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el Señor estaba haciendo eso con Ezequiel. Jeremías capítulo 7 decían ellos, el versículo 4 decían ellos: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Se tornaron adoradores del templo. Dentro de toda la idolatría que ellos ya estaban acumulando. Adoraban al templo, pero no al Dios del templo. No al soberano Dios que se manifestaba no solo en el templo, sino en todo lugar, porque nuestro Dios está obviamente en todo lugar. Y el Señor quitó entonces el deleite de sus ojos. Es más,
usó a su siervo, como él mismo Dios lo dice, mi siervo Nabucodonosor, se puso del lado de sus enemigos, al lado del ejército, por decir de alguna manera, de Babilonia, y se los llevaron cautivos. Se los llevó cautivo a la tierra de Babilonia. Tremendo, mis amados. Vean lo que dice el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Ezequiel. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Le suena eso? La teofanía. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Semejanza de hombre. Mis amados, esta visión de Ezequiel, del profeta Ezequiel, se desarrolla en 4 etapas. La nube, como lo hemos visto en el versículo 4, en el versículo 5 nos muestra los 4 seres vivientes. En el versículo 15 vemos esa rueda sobre la tierra, y en el versículo 26 vemos al Señor sentado en su trono. Un pesebre, como compartió el hermano Ángel ayer, un pesebre, una cruz y una tumba. Está vacía, pero el trono no está vacío. En el trono está el soberano Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Eso no está vacío, el trono, mis amados. La nube es un símbolo ¿de qué? De la divina providencia, presencia y protección del Señor. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel, ellos iban guiados por el Señor cuando salieron de la esclavitud? Una nube los cubría para que no se insolaran, ¿sí? Dios protegiendo a su pueblo. Símbolo de la presencia divina, la nube, mis amados. En el versículo 4 habla también de un viento tempestuoso. Y eso estaba mostrando, ese viento tempestuoso, con la velocidad que vino el enemigo usado por Dios, que vino del norte, Babilonia. Un viento tempestuoso. Con esa velocidad venía el juicio, mis amados. ¿Cuántas veces Dios le advirtió a través de Jeremías, a través de los profetas? Viene el juicio, viene el juicio. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero este pueblo, lejos de oír la voz de Dios, más rebelde, más soberbios. Y llegó con esa velocidad el juicio, mis amados. En el versículo 5 vemos que estos seres vivientes, seres angelicales, que más adelante son identificados como querubines, en el capítulo 10, en el versículo 15. Y gracias debemos dar a nuestro Dios, mis amados hermanos. Gracias a Dios, porque todos los ángeles son servidores de lo que es la providencia divina. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No solo estos ángeles sirven a Jesucristo, sino también a la amada iglesia, a la esposa del Cordero. ¿Se entiende? También a la iglesia. Son espíritu ministradores. Mis amados, desde el versículo en Ezequiel, desde el versículo 6 al versículo 14, nos habla de cómo eran estos seres vivientes y con la velocidad que se mueven, usando la semejanza de un relámpago para servir al Señor. Para servir al Señor.
Dice que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y con esa velocidad ellos servían al Señor. Desde el versículo 15 hasta el versículo 21 de este primer capítulo de Ezequiel nos habla de la rueda sobre la tierra. Como los ángeles son parte de la providencia de Dios, también la rueda sobre la tierra representa las obras de la providencia divina. Versículo 26, lea. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, la figura de un trono. Poco a poco, mis amados hermanos, poco a poco la atención se centra en el único que está por encima de todo y que está exaltado en su soberanía y gloria. Una cristofanía acá, como lo vio Isaías también en el capítulo 6, versículo 1. ¿Se entiende eso? ¿Lo leyó? Una cristofanía, el Cristo preencarnado, el que es rey, pero es rey eterno, eterno. Una semejanza que parecía de hombre, y dice, cuando leemos San Juan capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios. La única manera de ver a Dios es a través de Jesucristo, su Hijo. ¿Lo has entendido, Felipe? Él es la imagen visible de ese Dios invisible, según Colosenses 1:15. Versículo 28 de Ezequiel. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. ¿Y qué pasó? Y oí la voz de uno que hablaba. Mis amados, esto nos conecta ya con el capítulo 2 directamente. Hasta acá Ezequiel estaba observando, mirando lo que Dios le estaba revelando, las visiones y todo eso. Pero llega el momento en que Dios le va a hablar al corazón, en que Dios va a hablar. Hijo de hombre, dice el capítulo 2, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hijo de hombre. Muchas veces, 7 veces en esto que yo he leído, hasta ahí nomás está esa expresión, hijo de hombre. Quizá para recordarle a Ezequiel, como a nosotros, que somos tan débiles, tan frágiles, tan necesitados de Él. Y no te exaltes, como pasó con Pablo, no nos exaltemos, no te creas algo, no te exaltes. Hijo de hombre, hijo de Adán, hombre débil. Si Ezequiel significa Dios fortalece, es porque Dios es el que fortalece. Nosotros simplemente, y Él se acuerda que somos polvo. 93 veces esta frase, hijo de hombre, en este libro de Ezequiel. Pero no debemos confundirnos con la expresión que cuando habla de Jesús, el hijo del hombre. No es lo mismo. Y mata con mayúscula. Hijo de hombre, Ezequiel. Hijo de hombre. Pero Jesús es el hijo del hombre. Mostrando su naturaleza, mostrando que Él es Dios
pero también es hombre. ¿Verdad? Es Dios y es hombre. Lo único que posee es esas dos naturalezas. Él es Dios, Él es hombre. Hijo del hombre. Indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano, Dios y hombre. Para la revitalización física, mis amados, hay un montón de opciones, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que a mi suegra, cuando estaba un poquito débil, le daba Ensure. Sí. Los viejitos, ¿no? Se les da Ensure, cosas, porque complemento, ¿verdad? Vitamínico, ¿es así? Cetrum. A mí ya me han empezado a aconsejar esas cosas, ¿no? Ya tiene que tomar, pastor, por no decirme directamente, ya tiene que empezar a tomar Ensure, tiene que empezar a tomar Cetrum, tiene que tomar cualquiera de esos complementos vitamínicos. ¿Sí? Le va a hacer bien. Por algo debe ser que me lo están aconsejando. Bueno, gracias a Dios por esos hermanos amorosos que me aconsejan a que consuma ese tipo de complementos que contienen los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Y nosotros que nos hemos alimentado de tanta chatarra espiritual, más nosotros los que venimos, digo nosotros porque está Lázaro, el pastor también, que ahora está en Ranchillo, venimos de ser alimentados con tanta chatarra espiritual, tan débil, tanto evangelio light, diluido. Para revitalizarnos como iglesia, mis amados, solo tenemos una sola cosa: la palabra del Todopoderoso Dios. Esa palabra contiene todos los nutrientes necesarios para revitalizarte, para darte vida, para darte fuerza. ¿Para qué? Para que avances. Ve, como le dijo a Ezequiel, ve, entra y habla. Entonces, no tenemos muchas opciones, gracias a Dios por eso. Hay una sola cosa que levanta, vivifica, fortalece, revitaliza, y es la palabra del Todopoderoso Dios. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Proporciona todos los nutrientes para levantarnos, fortalecernos y avanzar con esa vitalidad, mis amados, para llevar el alimento espiritual para los que están debilitados, perdidos, muertos en delitos y en pecados. Llénate de la palabra de Dios, mis amados hermanos. El capítulo 2 de Ezequiel dice, versículo 2, luego que me habló, ¿qué pasó? Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me tiró por el suelo y comencé a revolcarme y a echar espuma por la boca y entré en un éxtasis que no entendí absolutamente nada. Así dice, cuando el Señor revolvió el saco y caí de espalda para atrás. No, ¿qué dice? Me habló, fue la palabra de Dios que entró a mi corazón y el Espíritu que entró en mí, ¿qué hizo? Me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. No fue ahí que no sabía ni entendía nada, absolutamente nada. Él sabía dónde estaba y quién le estaba hablando. Y me dijo, hijo de hombre, otra vez, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Y sabes qué, Ezequiel? Te envío a gente que son rebeldes. Son personas que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres, viene de antaño. Revelándose, y Dios enviando palabra, profeta, aviso sobre aviso, el juicio viene. Se rebelaron contra mí, ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, Dios le está diciendo a su siervo, yo soy el que te envío. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y ¿sabes qué? Son de empedernido corazón. Pero le vas a decir así
ha dicho Jehová el Señor. Era la función de cada uno de los profetas, verdaderos profetas, hombres verdaderos de Dios. Así dice Dios. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ve, nosotros también como iglesia, ve y lleva el mensaje. No es nuestra función hacer que la palabra o la semilla que sembramos dé fruto. Eso es de Dios. Pero nosotros tenemos que ir y hablar, dar el mensaje. Así dice Dios en su palabra. Siempre sabrán que Dios ha sido, en el día del juicio se acordarán que Dios ha sido bueno y les dio la oportunidad de escuchar el Evangelio y no quisieron escuchar muchos de ellos. Gloria a Dios que por la gracia de Dios nosotros pudimos dar oído. Ese llamamiento eficaz y su palabra por la acción de su Espíritu la hemos podido escuchar porque Él abrió nuestros oídos espirituales. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Ya dijimos, no era Babilonia que había de temer o que tenían que temer, sino al Dios verdadero que los trajo hasta ahí. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Lucas 10:19, el Señor Jesucristo los envió y les adelantó. Ustedes van a ir como gambeteando entre serpientes y escorpiones. ¿Sí? Pero Jesús los mandó. ¿Quiere ver? Lucas 10:19. Lucas 10, versículo 19. Desde el 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, poder de pisar, hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces avanza, ¿por qué? Porque nada os dañará. Ve con esa fuerza. Yo te envío, dice el Señor. Versículo 7, capítulo 2 de Ezequiel, versículo 7. Y sabes que Ezequiel le vas a hablar mis palabras, pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy, muy rebeldes. Muy rebelde. Yo voy a abrir en Jeremías 15, si usted es rápido para desenfundar la espada, 15:19 de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué serás? Serás como mi boca, serás como mi boca. Si realmente te entregas de corazón al Señor y te involucras en su obra y te dejas usar por el Todopoderoso Dios, serás como mi boca. Y ahí vas a hablar palabra de Dios. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Volvamos a Ezequiel 2, versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Oye, presta oído, presta atención. Oye lo que yo te hablo. Esto no era solamente para Ezequiel. Esto es también para cada uno de nosotros. Oye, oye. ¿Dónde estaba? Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde. Lo mismo que le dijo a Jeremías. Como la casa rebelde. ¿Qué tienes que hacer? Abre tu boca y come lo que yo te doy.
Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí. Ahí la mano del Señor extendida hacia Ezequiel. Hay una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y había escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. No había, aunque no, sí había, aquí hay las hermosas promesas de Dios, las bellas promesas de Dios, que son no sé cuántas, 3,000, 4,000, 5,000, no sé cuántas. Bellas y hermosas promesas de Dios en su libro, pero para los hijos de Dios, no para los rebeldes, no para los altivos, no para los soberbios que le dan la espalda a Dios. Las promesas son de Dios para los hijos de Dios. Aquí no es tiempo de predicar las hermosas promesas, en este caso, para el pueblo desobediente que estaba cautivo en Babilonia. Endecha, lamentaciones y ayes. Capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, come. Varias veces la palabra come, aliméntate, come lo que hayas, come este rollo, cómete la escritura, cómete la palabra de Dios. No puedes ser un siervo de Dios que hables como Dios quiera que hables si no está la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. No puedes ser un hombre y una mujer de Dios, siervo o sierva de Dios, si no te comes este libro. Come este rollo y ve, come y ve, come y avanza, come, recibe y da. Lo que recibes, lo recibes por gracia, de gracia lo debes dar. Come y ve, come, avanza. Come este rollo y ve y habla. Habla a la casa de Israel, habla a donde Dios quiera usarte, a donde Dios quiera usarnos, que nos dé la sabiduría para hablar su palabra. Me hizo y abrí mi boca, obediencia del siervo, versículo 2, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, me hizo comer ese rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. La palabra no solo tiene que llegar aquí, cabecita, debe bajar a lo más profundo de nuestro ser. Alimenta tu vientre, llénate de la palabra. Y llena tus entrañas, bien profundo, bien lleno de la palabra, de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Se convierte en dulce la escritura, solamente para los que le obedecen. Para los demás, ¿qué es? Un trago amargo, ¿no? Y él, para nosotros, se convierte en algo dulce. ¿Se entiende? Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 4. Luego me dijo, sigue Dios hablando con su siervo. Sigue Dios hablándole a su siervo, comisionando a su siervo, fortaleciéndolo a su siervo. Me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos, pero háblale con mis palabras. ¿Se entiende? No con tus ideas, no con lo que se te ocurra, no con lo que más o menos crees que puede ser y quizá esta sea la voluntad de Dios para tu vida. Ve y háblales con mis palabras. Quizá no escuchen. Eso no es tu problema.
Ve y siembra, ve y habla. Siembra, Dios dará el crecimiento, conforme a su misericordia sobre Él quiera, sobre quien Él quiera dar la fe que viene de Jesús. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Ustedes solamente vayan. La gran comisión es esa. Vayan, obedezcan. Prediquen la palabra a toda la tierra, a tiempo y fuera de tiempo. Lleva la palabra, habla. Aliméntate y habla. Come, da, ¿verdad? Mis amados, no podés ser fuerte, no podemos ser fuertes si no nos alimentamos, no podemos ser revitalizados sin abrir la boca y comer, como dije, este libro. Come y habla, come y habla. No seamos rebeldes, aliméntate, fortalécete y ve con esa tu fuerza y sirve al Señor, sirve al Señor. El Espíritu y la palabra, o la palabra y el Espíritu, levanta, fortalece, vivifica, revitaliza a la iglesia. ¿Sí? Y lo hagamos personal. Es la palabra de Dios que me fortalece. Es la palabra de Dios que me vivifica a ti, a ti, a ti. Porque si decimos la revitalización de la iglesia, no, es a ti, es para cada uno de nosotros. Si devoramos y comemos, nos revitalizamos con la palabra, ahí sí habrá una iglesia unida por la misma palabra. Unidos. Y eso es lo que nos une a nosotros, gracias a Dios, la sana doctrina, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros debemos alimentarnos de este libro. Cada uno de nosotros debemos estar preparados, listos para toda buena obra. Un día como hoy, mis amados, nuestro amado Jesús se levantó triunfante sobre la muerte. Y nosotros somos y seremos levantados también por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que aquí está levantando, fortaleciendo a Ezequiel y lo está enviando a servir. Es el mismo Espíritu, mis amados. No es otro Dios, no es otro Espíritu, no es otra forma, otra manera de alimentar. Es lo mismo. La metodología no ha cambiado, mis amados. De la misma manera somos revitalizados, fortalecidos, edificados, capacitados, y es por la palabra. Vamos a Romanos capítulo 8. Y terminamos. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu, con mayúscula, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu, mis amados, el mismo Espíritu Santo de nuestro Dios que levantó a nuestro amado Salvador, es el mismo Espíritu que levanta a cada uno de sus siervos. Pero también viene el día
en que el mismo Espíritu nos levantará de la tumba para reunirnos con Él y estar por toda una eternidad con el Cristo que venció la muerte, con aquel que resucitó y fue levantado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es el mismo Espíritu. Entonces, mis amados, es lo que nosotros debemos entender. El mismo Espíritu nos levanta a nosotros también. ¿Lo crees? Entonces levántate, no de la silla, espiritualmente. Y continúa alimentándote con la palabra de Dios. Come esto que yo te doy, dice el Señor. Si no leemos la Biblia todos los días, es porque no creemos en que este es el alimento que me fortalece, me vivifica y me desasna, me quita la ignorancia, me hace sabio y me hace salvo. Si no comes esto, es porque no crees que este es el único alimento que necesita tu parte inmaterial. Si no oras, tampoco crees en el poder de Dios que se manifiesta a través de la oración. Ora y lee, y eso hará que estés revitalizado para enfrentar este mundo allá afuera como un sierva del Señor. ¿Se entendió el mensaje? Ese era Ezequiel, y ese Ezequiel somos cada uno de nosotros. El mismo Dios que se manifestó a Ezequiel es el mismo Dios que está en medio de nosotros. La misma forma que Ezequiel fue revitalizado, es el mismo Dios que de la misma manera, por su palabra y por su Espíritu, nos revitaliza, nos da fuerza, nos da vida y trae paz a nuestros corazones. Feliz día de resurrección, mis amados. Dios nos bendice grandemente. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Es preciosa tu palabra. Es el alimento espiritual que necesitamos para avanzar. Por eso, Señor, tus hijos debemos estar siempre alimentándonos de tu palabra. Tu mano está extendida, Señor, en este momento para la iglesia, haciendo este precioso ofrecimiento por la gracia de Dios, extendiendo la mano santa y poderosa de nuestro Dios al frente de nuestros propios ojos, este maravilloso libro que es la Santa Escritura. Dios extiende su palabra y nos hace ver que no hay otra forma de ser alimentado, de ser fortalecido y de ser capacitados para ir a servir al Señor en obediencia a la gran comisión. Así como tu siervo, así como este sacerdote y profeta Ezequiel necesitó del Señor que lo levante, que lo fortalezca y que lo comisione para hacer la voluntad del Señor, así también nosotros, Padre, necesitamos de ti, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos. Coloca, Padre amado, en nuestros corazones siempre ese hambre, esa sed, ese deseo de querer llenarnos más y más de la Escritura y beber de la fuente de agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Señor, Él dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas de vida. Eso es lo que encontramos en la palabra y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por bendecir la iglesia. Gracias por bendecir a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén.